Esto va contra todo lo que crees hoy. Y no es exageración, porque en un deporte construido sobre rivalidades, odio competitivo y obsesión por ganar, apareció un futbolista capaz de romper algo que parecía imposible, hacer sonreír incluso a quienes perdían contra él. Ese jugador fue Ronaldinho. Mientras otros provocaban miedo, tensión o rabia, Ronaldinho provocaba admiración pura, y esa diferencia lo convirtió en algo que el fútbol todavía no ha logrado reemplazar, porque normalmente los grandes jugadores dividen al mundo. Los ídolos generan amor en unos y odio en otros. Pero con Ronaldinho ocurría algo extraño, casi inexplicable. Los aficionados rivales pagaban entradas solo para verlo jugar. Defensas humillados terminaban riéndose después de un regate. Estadios enemigos terminaban aplaudiéndolo aunque acabara de destruir a su equipo. Eso no ocurre con cualquiera. Eso ocurre únicamente cuando un jugador transmite algo más grande que el resultado. Y ese algo era alegría. Una alegría auténtica, imposible de fingir. Porque Ronaldinho no jugaba como una máquina diseñada para ganar. Jugaba como un niño que todavía estaba enamorado del balón. Cada control parecía improvisado, cada pase parecía una travesura, cada regate tenía la intención de sorprender al mundo entero. Y en un fútbol cada vez más frío y calculado, él representaba exactamente lo contrario, libertad absoluta. Pero para entender por qué el planeta entero terminó enamorado de Ronaldinho, primero hay que entender cómo empezó todo. Porque antes de los estadios gigantes, antes del Balón de Oro, antes de convertirse en leyenda del FC Barcelona, hubo un niño pobre en Brasil, soñando con escapar de la realidad a través del fútbol. Un niño que encontró en la pelota no solo diversión, sino una forma de respirar cuando la vida golpeaba demasiado fuerte. Desde pequeño nunca dejó de intentar la jugada imposible, nunca dejó que el miedo al error destruyera la creatividad que lo hacía distinto. Cuando explotó en Gremio, Brasil empezó a sospechar que estaba viendo algo raro. No era solo talento, era imaginación en movimiento. Era un jugador capaz de hacer que un partido pareciera un videojuego imposible. Y lo más impactante era que todo lo hacía sonriendo, como si el fútbol no fuera presión sino diversión infinita. Luego llegó Europa, llegó el Paris Saint-Germain, y el continente empezó a descubrir que no estaba viendo a un futbolista común. Cada partido suyo parecía una exhibición artística. No importaba si el rival era más fuerte, más físico o más táctico. Ronaldinho encontraba una forma de romper cualquier estructura con una gambeta absurda o un pase que nadie había imaginado. Pero lo más increíble era la reacción de los rivales, porque normalmente cuando un jugador humilla a otro, genera rabia. Con Ronaldinho pasaba algo distinto. Los defensores quedaban desarmados emocionalmente. Muchos terminaban riéndose después de ser superados, porque incluso ellos entendían que acababan de presenciar algo extraordinario. Y esa sensación creció tanto que el fútbol europeo empezó a quedarse pequeño para él. Necesitaba un escenario más grande, un club histórico, un lugar donde su magia no solo brillara, sino cambiara la historia. Y entonces apareció el Barcelona. Cuando Ronaldinho llegó al FC Barcelona, el club estaba herido. No dominaba Europa, no intimidaba a nadie, no tenía la identidad poderosa que hoy parece natural. Había frustración, dudas y una afición cansada de promesas vacías. Pero Ronaldinho llegó con algo que ningún fichaje podía garantizar: ilusión. Y desde el primer entrenamiento, el ambiente cambió. Porque sus compañeros no estaban viendo solo a una estrella, estaban viendo a alguien capaz de devolverle alegría al fútbol. Entonces llegó aquella noche. La noche del debut. La noche en que el estadio volvió a sentir esperanza. El ambiente estaba lleno de tensión, porque el Barcelona necesitaba desesperadamente creer en algo otra vez. Y en medio de esa presión apareció Ronaldinho con la misma sonrisa de siempre, como si el peso del mundo no existiera. Mientras miles observaban con nerviosismo, él parecía estar jugando en la playa con amigos. Y entonces ocurrió. Recibió el balón lejos del arco, levantó la cabeza, avanzó unos metros y soltó un disparo brutal que explotó contra el travesaño antes de entrar. Fue un gol salvaje, poderoso, lleno de simbolismo. Pero lo verdaderamente importante no fue el gol. Fue la reacción del estadio, porque en ese instante el Camp Nou entendió que algo acababa de comenzar. Ese gol no solo abrió un marcador, abrió una nueva era. Fue el momento exacto donde el Barcelona volvió a sentirse gigante. El estadio rugió como hacía años no rugía, y millones entendieron que el club acababa de encontrar a un futbolista diferente. No un simple crack, un líder emocional. Cambió el estado de ánimo del club. Transformó el miedo en confianza, la ansiedad en espectáculo, la frustración en ilusión.
Y eso es mucho más difícil que marcar goles o ganar partidos. Cada vez que tocaba el balón, el público se levantaba antes de que ocurriera algo. Y eso es una señal de grandeza absoluta, porque no todos los jugadores generan expectativa antes de actuar. Ronaldinho sí, porque ya había demostrado que podía convertir cualquier segundo en historia, y lo más increíble era cómo disfrutaba hacerlo. Parecía simplemente feliz jugando fútbol, y esa felicidad era tan auténtica que terminaba contagiando al mundo entero. Mientras otros futbolistas transmitían tensión competitiva, Ronaldinho transmitía libertad. Era como si recordara constantemente que el fútbol nació como un juego antes de convertirse en negocio. Poco a poco, el Barcelona empezó a transformarse alrededor de él. Sus compañeros crecían, el equipo jugaba con más confianza, y el mundo volvía a mirar al club con admiración. Ronaldinho no solo ganaba partidos, devolvía identidad. Hacía que el Barcelona volviera a sentirse especial. Y entonces llegaron las noches mágicas, los regates imposibles, los goles irreales, los pases sin mirar, las jugadas que parecían editadas. Tras más magia mostraba, más cariño recibía, incluso fuera de Barcelona. Mucha gente no veía al Barcelona por el club, veía al Barcelona por Ronaldinho. Querían sentir otra vez esa emoción infantil de no saber qué iba a pasar cuando él recibiera el balón. Pero quizás lo más impresionante de toda su historia era la forma en que vivía el éxito. Porque muchos jugadores cambian cuando alcanzan la cima. Alegría con la que empezaron. Ronaldinho parecía inmune a todo eso. Seguía riendo igual, seguía jugando igual, seguía disfrutando como el niño pobre que un día soñó con escapar de la realidad a través del balón. Y esa autenticidad fue la razón por la que el mundo entero terminó amándolo. Porque las personas sienten cuando alguien es genuino. Y Ronaldinho jamás pareció actuar un personaje. Nunca transmitió arrogancia fría ni obsesión enfermiza por demostrar superioridad. Su mensaje era mucho más simple y poderoso: disfrutar el fútbol al máximo. Eso explica por qué incluso años después de su mejor versión, la gente sigue hablando de él con una emoción distinta, porque otros jugadores pueden ser admirados, pero Ronaldinho es recordado con cariño. Cada video suyo sigue acumulando millones de reproducciones porque las personas no están buscando solamente fútbol, están buscando volver a sentir algo que extrañan profundamente: sorpresa, alegría, libertad. Y Ronaldinho representa todo eso mejor que nadie. Por eso sus jugadas no envejecen. Siguen pareciendo imposibles hoy. Siguen provocando la misma reacción. Siguen haciendo que millones abran los ojos como si las estuvieran viendo por primera vez. Y quizás ahí está la razón más profunda por la que todos amaban a Ronaldinho. Porque mientras otros futbolistas hacían sentir tensión, él hacía sentir felicidad. Y en un mundo lleno de presión, ansiedad y competencia brutal, eso tenía un valor gigantesco. Ronaldinho no entraba a la cancha para demostrar que era superior. Entraba para jugar, para disfrutar y para compartir esa alegría con millones de personas. Y esa energía va a otro club. Cuando Ronaldinho sonreía mientras dejaba rivales tirados en el césped, el fútbol entero sonreía con él. Eso explica por qué incluso los rivales terminaban aplaudiéndolo, porque había algo profundamente humano en su manera de jugar, algo que hacía imposible odiarlo completamente. Es muy difícil odiar a alguien que parece jugar con la felicidad inocente de un niño, y tal vez por eso su legado es tan inmenso emocionalmente. Porque Ronaldinho no solo ganó partidos, ganó corazones, no solo dejó títulos, dejó recuerdos felices, no solo hizo historia, hizo que millones amaran aún más este deporte. Por eso el mundo sigue hablando de él con una nostalgia tan intensa. No porque haya sido gol. Comenta,